Muchas veces hemos escuchado esta parte que dice que el Señor, que su voluntad es buena, es agradable y ¿qué? Y es perfecta. Pero aquí a veces cometemos un error. Es bueno y es agradable y es perfecto a los ojos del Señor, pero no bajo nuestro propio concepto. A lo mejor nuestro concepto de bueno y de agradable y de perfecto a lo mejor es tener mucho dinero, pero a lo mejor para el Señor no es así. Y posiblemente tú me vas a decir, ¿cómo puede ser bueno? ¿Cómo puede ser agradable? ¿Cómo puede ser perfecto que yo viví, que yo crecí sin un padre? ¿Cómo puede ser agradable para mi vida que mi mamá me trate de cierta manera o que mi mamá sea de cierta manera? El Señor todo lo hace con un propósito en específico. Y su voluntad muchas veces no la vamos a entender. Lo mejor que puedes hacer es aceptarla, es trabajar en aceptarla. Y si hoy día tal vez tú viviste o creciste sin un padre, es para que tú el día de mañana puedas estar para tus hijos, no lo sé. Para que tú el día de mañana estés fuerte, seas independiente, no lo sé, puede ser. Todo tiene un propósito y a lo mejor ahorita, lo que sea que esté pasando en tu vida, tal vez no lo vas a entender ahorita. Pero en un mes o en 2 años, puede ser que ya lo entiendas. Puede ser que digas, como cuando estamos jóvenes o más jóvenes de lo que ahorita estamos, cuando nuestros papás no nos dejan hacer algo o no nos cumplen un capricho. En ese momento, ¿qué? Estamos encaprichados y no entendemos, estamos cegados. Queremos ir a hacer no sé qué cosas. Pero ya cuando creces, yo lo he escuchado de la gente que es adulta, ya cuando creces, entonces te das cuenta que sí querían lo mejor para ti, que eso es algo muy común que pasa. Y quiero empezar diciéndote que la queja y la falta de fe nos van a hacer dudar de su voluntad. Y esto es algo que no puedes perder de vista. Sea lo que sea que pase en tu vida, no los conozco y no sé, sí los conozco algunos, pero no sé cuál es su vida, no sé cuál es su rutina, no sé cuál sea su familia, no lo sé. Pero no te puedes quejar de lo que tienes. Quiero que por un instante, cierra tus ojos por un instante, ciérralos. Piensa primero en uno o en los momentos más felices que tú hayas tenido. El que quieras, de esos momentos que dices no lo cambio por nada, de aquí no quiero que se acabe ese momento. Ahora también piensa en el momento más terrible que tú has pasado, ya sea de niño, no sé, que tú deseabas estar en otro lugar, que tú deseabas que las cosas fueran de otra manera, que tú a lo mejor deseabas que no pasaran así, que rogabas que las circunstancias no fueran así. Ahora abre los ojos. Las 2 cosas que te dije que tú pensaras, esas 2 cosas, esa es la voluntad del Padre, esa. Lo que pasa es que muchas veces cuesta trabajo, claro que sí cuesta, porque el Señor a veces te hace atravesar un fuego quemante, horrible, porque a veces el Señor nos prueba para fortalecernos, pero en ese momento no nos damos cuenta, nos quejamos. ¿Cuántas veces? Ya creo que aquí de cada sábado es hablar de los padres y por alguna razón, ¿cuántas veces te quejas de ellos? De tu mamá o de tu papá. Una vez no me acuerdo quién dijo y a quién escuché que dijeron, no sé si me dijeron a mí o aquí, a tu papá, a tu mamá, no los enseñaron a ser padres, no los enseñaron. Entonces, no te quejes de ellos, no te quejes de como sea que sean ellos, no importa cómo sean, tú no te quejes. Tú simplemente acepta lo que tienes porque esa es la voluntad del Señor. Y si tú no aprendes a valorar y te metes en queja, el Señor te va a corregir. Vas a tener una consecuencia. Entonces es mejor que aceptes las cosas como te han llegado. Que si tú tienes una mamá bien regañona, si tú tienes un papá bien borracho, bien regañón, que si simplemente no tienes a tu papá, no importa, tienes al Señor. Tienes al Señor y siempre lo tendrás. Simplemente tienes que aceptar las cosas como son. Y duele, obviamente que duele. Si hablamos de un padre que no está, si hablamos de una madre que a lo mejor no nos gusta su actitud, pues claramente va a doler. Pero para eso puedes hablar con el Padre. Y es lo que te quiero hablar en lo siguiente. Fíjate,
como punto número 1, no sé si lo quieres tomar como punto simplemente así, dice, acepta que Dios quiere tu bien. Acepta que el Señor quiere lo mejor para ti. Aunque no parezca, aunque a veces su voluntad nos haga caminar por desiertos, aunque a veces su voluntad nos haga estar tristes, acepta que Dios quiere lo mejor para ti. Dice Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Quién te encamina? ¿Quién? ¿Una persona? No. ¿Quién es? El Señor. ¿Sabes quién es el Señor? ¿Lo conoces? ¿Verdaderamente lo conoces? ¿Sabes que es el alfa y el omega? ¿Sabes que es el principio y es el fin? ¿Sabes que Él es el que genera absolutamente todo cuanto existe? ¿Sabes quién es tu Salvador? ¿Sabes quién es tu consolador cuando estás triste? ¿Sabes quién te abraza cuando necesitas un abrazo y no lo consigues en ningún lugar? Es el Señor. Él te encamina por el buen camino. Es Él. Entonces ya no te resistas. Acepta que quiere lo mejor para ti. Y si lo mejor para ti es que te meta una prueba unos minutos, unas semanas, pues peléala. Eso es lo que he visto aquí. Esto es algo muy particular que he visto aquí. Que aquí hay puros jóvenes dispuestos a seguir peleando. Por eso siguen aquí. Por eso se siguen aferrando al Señor. No se han rendido. Y muchos de aquí sabemos que hemos visto a otros que sí lo han hecho y que se han ido. Pero tú no lo has hecho. No sé cuánto tiempo lleves aquí. Solo lo único que sé es que te has aferrado al Señor. Pese a lo que pases, pese a cómo sea tu entorno familiar, pese a cómo sean las cosas allá afuera. ¿Te acuerdas? En la renovación te dijeron, tal vez allá afuera vas a llegar y las cosas no van a ser como tú quieres, pero tú eres el que va a ir diferente. Y a lo mejor las cosas siguen igual, pero aquí es donde vas a venir a encontrar esa paz en el Señor. Entonces, para aceptar, ahora, el título es, ¿cuál es el título? Aceptando su inamovible, porque lo que sucede en tu vida, lo que pasó ayer, lo que está pasando ahorita y lo que ya está predestinado para mañana, ya es, no lo puedes mover. Yo les quiero poner un ejemplo, a lo mejor muy tonto, pero me acuerdo que, no se vayan a reír, yo sé que es un ejemplo muy tonto. Yo me acuerdo cuando empezaba a conocer a Ale, no era el único, ¿cómo se los puedo decir? Había un personaje que pues andaba ahí atrás. Pero bueno, ya no voy a decir nada más de eso. Solamente que andaba atrás de ella también. Entonces un domingo, que yo apenas le empezaba a hablar, creo que a poquito. La neta yo estaba así bien enchilado. O sea, estaba que me llevaba el tren bien cañón. Entonces Luis me dice, ya cálmate, que no sé qué. Le digo, ya déjame. Que no sé. Y ya me dice algo muy cierto, que a lo mejor es en un ejemplo muy tonto, pero aplica en todo. Me dice, no hagas nada. Le digo, ¿cómo no voy a hacer nada? No voy a quedar así. Dice, no hagas nada. Mira, si Ale es para ti, es para ti. ¿Y ya? Si no, pues no. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Así yo hubiera ido y lo hubiera quitado y lo hubiera bajado y hubiera hecho lo que hubiera hecho. Si no era para mí, pues no era para mí y ya. Y es a lo que quiero llegar. No intentes cambiar las cosas. No intentes que las cosas sucedan como tú quieres. Posiblemente van a haber ocasiones en tu vida, en cualquier aspecto, que van a suceder como tú quieres, posiblemente, porque a lo mejor así es la voluntad del Señor. Pero cuando no intentes cambiar, ni te estés esforzando, ni te estés empeñando en querer cambiar algo, porque lo que ya es dado, lo que ya está predestinado, lo que es su voluntad, dime si la vamos a poder cambiar. Evidentemente no, jamás. Y como punto 2, este punto quiero hacer referencia sobre todo cuando su voluntad, cuando el Señor te lleva hacia donde no queremos ir.
te lleva a estar en lugares, en momentos y en circunstancias donde quisiéramos que no hubiera sucedido nada de eso. Y reconoce que Dios es justo. Dios es justo, dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿Sabes que tú eres obra del Señor? Sí lo sabes, ¿no? ¿O no lo sabes? Más o menos. Sí, la realidad es que a veces lo dudamos. La realidad es que a veces nuestro concepto de nosotros mismos no es el que debería de ser, porque somos hijos de Dios, porque somos eso, una creación perfecta. Aquí el problema es que te dejas influenciar por los comentarios de allá afuera, o de no sé quién. Déjate influenciar por los comentarios de Dios. Déjate influenciar por lo que el Señor dice de ti. Él es justo, Él es el único justo, es recto. Y Él siempre te va a mandar lo que necesitas, lo que te va a hacer bien. Nunca, te lo digo de verdad, nunca te atrevas a decir, ¿por qué me haces esto, Señor? No es justo que me pase todo esto. Estás rechazando la voluntad del Padre. Estás rechazando su voluntad. No lo hagas, porque es lo que te va a mantener vivo, porque es lo que te va a hacer bien, aunque en las circunstancias difíciles no lo parezca. Te lo voy a volver a repetir la última parte. Dice, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. ¿Tú crees que el Señor es justo contigo? Yo pienso que sí. Creo que nuestra respuesta debe de ser sí. Porque si tú crees lo contrario, entonces estás dudando de quién es el Señor. Entonces estás dudando del lugar en donde estás. El Señor evidentemente es justo con todos nosotros. Nos da lo que necesitamos, la medida justa. No nos da, a veces si no te da más, no le reclames. Y si te da menos, tampoco le reclames. Vive contento con lo que tienes. Vive contento con la prueba. Porque eso es lo justo para nosotros. En el momento en el que te introduzca una prueba, en el momento que algo en tu familia no te guste, en ese momento aférrate más al Señor y acepta su voluntad. Yo sé que no es tan fácil de que, ya la acepté, sí, ya estoy viendo. No, es un proceso, porque sobre todo el hecho de aceptar la voluntad del Padre, cuando te va bien, que ya lo hemos hablado miles de veces, cuando las cosas suceden bien, estás tranquilo, estás en paz, no sé, tienes trabajo, tienes escuela, no sé, ahí sí puedes aceptar la voluntad del Padre. Ahí sí puedes declarar de tu boca gratitud, agradecimiento. Ahí sí. Pero ¿qué tal cuando te quema? ¿Qué tal cuando la voluntad del Señor te quema? Te hace sentir que ya no puedes más. Te hace sentir angustia o tal vez tristeza. O te hace sentir una amargura. O te hace sentir enojo. ¿Qué tal ahí? ¿Le das gracias? Por experiencia sé que es muy difícil darle gracias cuando la voluntad del Señor nos lleva a cosas bastante complicadas. Pero tenemos que aprender que el Señor, acuérdate, jamás te va a mandar algo que no puedas aguantar. El Señor jamás te va a mandar algo que no soportes y sobre todo, el Señor no te va a dejar. Si tú ya te permitiste a ti mismo llegar y permanecer en la disciplina de Cristo y creer en Él, si tú pusiste tu fe en Él, si tú sabes quién es Él, no te preocupes, no te va a abandonar. Solo deja que Él obre en tu vida. Acepta las cosas como tengan que ser, de la manera y en el tiempo que tengan que ser. Y el siguiente punto, ¿por qué cuesta aceptar la voluntad del Señor? Muchas veces, algo importantísimo que no podemos dejar pasar, que cuando la voluntad del Señor es complicada, no puedes perder de vista que debes de tener una comunión con Él, es decir, hablar con Él, orar. Y a veces malinterpretamos el orar. Orar no solo es pedir. Orar no es pedir a tu gusto, pedir cosas materiales.
Orar es hablar con el Señor. Cuando te ponga a prueba, Señor, ayúdame. Ya no puedo, Señor. Yo sé que es tu voluntad, pero es difícil. Te pido que camines conmigo, te pido que no me dejes, pero no le digas que te quite esto. ¿Por qué a mí? Hay que orar con sabiduría. Y dice en Mateo 6:7: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, yo no sé qué concepto tengas tú de la oración, o qué es lo que piensas acerca de la oración, pero yo te puedo decir, como siempre te lo han dicho, a lo mejor lo has escuchado, es como si hablaras con el que tienes al lado. Esa es la oración. No necesitas un protocolo, no necesitas entrar a tu cuarto. Es en todo momento, es orar sin cesar, en todo momento, en todo instante. Esa es la verdadera oración. No repitas palabras sin sentido. No le pidas puras cosas al Señor. Mejor agradece las circunstancias. Creo que todos conocemos aquí el Padre Nuestro, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién conoce esta parte? Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al menos yo lo repetía completo cuando estaba niño y tenía miedo. Evidentemente cuando eres niño pues no tienes la conciencia como tal que ahorita deberíamos de tener. ¿Te das cuenta? Para empezar, sabes que tu lengua tiene un gran poder. A veces perdemos tanto de vista que lo que sea que salga de la boca tiene un poder y genera algo muy poderoso y sí genera algo en el ambiente espiritual y en las personas. Pero a veces nada más estás en la guáguara diciendo quién sabe tantas tonterías. Pero para empezar, tu lengua tiene un gran poder. Después tienes que ser consciente de qué es lo que le estás pidiendo al Padre, de qué es lo que hablas con el Padre, de qué es lo que le pides. Por ejemplo, esta parte es algo muy fuerte, es algo muy complejo. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Neta? ¿En serio? ¿En serio le pedimos que se haga su voluntad como es allá, que sea aquí? Si es así, entonces prepárate para que tal vez las cosas no pasen como tú quieres que pasen. Entonces prepárate para que las cosas no precisamente sean como tú las planeaste. En esta misma oración dice algo ahorita que tocó el tema de la palabra del poder, dice algo muy fuerte también. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo qué? ¿A quiénes? A los que nos ofenden. ¿Quiénes son los que nos ofenden? Entonces puedes considerar como tus enemigos, ¿no? Entonces, si tú le dices, perdónanos como nosotros estamos perdonando a los que nos atacan, yo creo que ya no nos perdonó el Señor. ¿O tú qué piensas? Es su misericordia y su gracia la que nos sigue manteniendo. Pero si de esa manera declaramos, entonces que desde hoy tu mentalidad sea orar con inteligencia, no pidiéndole que quite la voluntad, no pidiéndole que cambie las cosas. Nunca le pidas que cambie las cosas, nunca le pidas que haga las cosas de otra manera. Mejor pídele fortaleza para afrontar lo que Él está mandando a tu vida. Y si te manda, si su voluntad en estos momentos es paz, o sea, si hoy tú vienes chido, o sea, estás relax, pues agradécele, dale las gracias y no te canses de darle las gracias, porque cuando venga la prueba, porque cuando venga una circunstancia difícil, es ahí donde nos cuesta declarar gracias por esto, porque te llenas de lágrimas, porque te llenas tal vez de frustración, porque tal vez en tu corazón está lleno de amargura y de enojo. Es ahí donde es difícil darle las gracias. Pero darle las gracias es aceptar su voluntad, es decir, sí es difícil, sí es difícil, pero voy a pelear, cueste lo que cueste, sea cual sea la voluntad del Padre, voy a seguir adelante. ¿Qué otra queda? Allá afuera vas a encontrar otra cosa, no vas a encontrar nada. Aquí, y no me refiero a la iglesia, sino aquí, en la disciplina del Padre, es donde vas a encontrar todo. Simplemente tienes que aceptar que el Señor de verdad quiere lo mejor para ti, aunque no parezca a veces.
Su voluntad, evidentemente su voluntad, nos hace fuertes. Dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no hay ningún pretexto para decir que no puedes enfrentar una tentación. Que cuando estás más, no sé cómo, no puedes decir que no puedes. Sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Él nos da una promesa y nos dice algo muy cierto. Tal vez te voy a probar, tal vez te voy a probar. Va a haber un tiempo en donde vas a ser probado, pero también te voy a dar la salida. Así que no tengas miedo, así que no te pongas triste, así que no te frustres, así que no salgas corriendo. Mejor aférrate al Señor, porque cuando Él manda algo, que evidentemente Él genera, porque Él es el generador de todo cuanto existe en tu vida, cuando mande algo, no digas que no puedes. No te quejes de su voluntad, no te quejes de las circunstancias, porque el Señor, ¿qué dice el Señor? Es fiel. Es fiel. Yo creo que aquí ningún humano es fiel. Solamente el Señor es el único fiel. ¿Y qué quiere decir fiel? Que jamás te va a abandonar. Eso es algo que siempre se los he externado a ustedes cuando he tenido la oportunidad, porque es algo que he experimentado. Que cuando más te sientas solo, Él es fiel y siempre permanece a tu lado. Que obviamente van a haber personas que te van a dejar, pero el Señor va a seguir. El Señor va a seguir ahí todo el tiempo, pero necesita que hoy sepas que lo que manda a tu vida tiene un propósito, que lo que hoy manda a tu vida es para que seas más fuerte, es para que cuando venga una prueba mayor, a la que ya estás pasando o a la que pasaste, cuando venga una prueba mayor, sepas qué hacer y no dudes y no cuestiones la voluntad del Señor y no te quejes de la voluntad del Señor y no te amargues porque la voluntad del Señor no te agrada. Y no te entristezcas porque la voluntad del Señor, ojo, no es malo que derrames una lágrima, es válido, porque a veces la voluntad del Señor es así, nos pone contra el piso, a veces es así, y ya sabes que aquí no te vamos a engañar ni te vamos a guardar nada, aquí siempre te vamos a decir la verdad. Sí, probablemente la voluntad del Señor a veces te ponga contra el piso y te sacuda ahí más o menos, porque te quiere limpiar tal vez, porque te quiere fortalecer, porque quiere que dependas más de Él, porque quiere que confíes más en Él, porque quiere que tu fe no caiga. Esa es la voluntad del Señor. ¿Tú qué dices? ¿Sigues? ¿Sigues? Venga lo que venga. Tú le dices al Señor, venga lo que venga, me aferro a ti, Padre. Tú le dices eso. Hay que tener una gran capacidad aquí para aceptar lo que venga. Y lo que venga estoy diciendo... Ojo, no estoy advirtiendo que va a venir una catástrofe a tu vida. No estoy diciendo que va a venir un infierno a tu vida. No. Posiblemente venga una prueba o no. No lo sé. Por eso te digo, tal vez la estés pasando ahorita o no, estés en paz, no lo sé. Pero hay que estar preparados. Simplemente sabiendo que el Señor siempre va a tomar tu mano y te va a decir, ven hijo, ven hijito, ven hijita, esta es mi voluntad. Sí, es esta. Pero tranquilo, tranquila, que yo voy a estar contigo. Pero es que tu voluntad, mis padres, mis hermanos, no te preocupes, no te quejes, yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor trae a tu corazón. Ya no estés triste. Si lloras, limpia tu corazón y hazlo. No permanezcas enojado y amargado, no permanezcas lleno de queja, porque lo que el Señor manda, ¿tú crees que el Señor no sabe lo que hace? ¿Tú crees que el Señor no sabe lo que te manda? ¿Tú crees que el Señor no sabe de lo que eres capaz? Claro que lo sabe, pero necesita que estemos en una constante aceptación de lo que viene a nuestras vidas. ¿Su voluntad cuál es? Esta, todo. Lo que pasó ayer, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar mañana. Esa es su voluntad. A veces no la vamos a entender, probablemente no vamos a entender la manera en la que el Señor actúa. Pero no te esfuerces mucho en querer escudriñar, simplemente acepta las cosas como son. Y el siguiente... Así como el Señor es fiel contigo, mantente fiel y agradecido. Dad gracias
Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿En qué? En todo. ¿Sabes lo que es todo? ¿Sabes lo que eso representa? No es tan fácil decir esto. No es tan fácil decir, da gracias en todo lo que pase. No es fácil, porque el Señor en un momento te va a pedir que le sostengas lo que le dijiste, que le sostengas lo que tal vez en algún consejo tú le diste a otra persona. El Señor tal vez te va a pedir que sostengas las palabras que tú alguna vez le dijiste cuando estabas en paz y cuando las cosas transcurrían bien. En algún punto el Señor te va a decir que sostengas todo lo que le has dicho, sobre todo tu gratitud. Y te lo repito, sosténle la gratitud al Señor cuando las cosas sean buenas y cuando sean difíciles. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace verdaderamente la diferencia de un joven que verdaderamente quiere disciplinarse en Jesús, que quiere esforzarse. Y te lo repito, no es nada sencillo agradecer cuando una circunstancia es mala, cuando un familiar se muere, cuando un familiar se aleja, cuando tal vez, no sé, no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes escuela, te sientes solo, te sientes sola. Tal vez ahí precisamente es donde el Señor selecciona los corazones que están siendo agradecidos en esas circunstancias. Recuerdo ese pasaje donde Jesús se voltea y les dice que nada más los siguen, ¿por qué? Que les da de comer. Y el Señor no te da de comer a ti. Tú no puedes condicionar al Señor. Tú y yo seguimos al Señor sin ningún interés. No tenemos ningún interés en el Señor. No, es que yo vengo porque quiero esto, porque quiero aquello. No. Eso, si tú te adentras en su ministerio, si tú te adentras en Él, eso te lo añade. Y está escrito: busca su reino y busca su justicia. Tú te introduces en su reino y en su justicia. Todo lo que tú quieres, lo que sea material, un trabajo, un coche, ropa, lo que sea, el Señor te lo añade. Así como, pues ahí está, toma. Porque eso no es lo importante. Pero siempre y cuando busques primero al Señor. Siempre y cuando agradezcas las circunstancias, cualquiera que ésta sea. Entendemos la voluntad del Señor. Sabemos que muchas veces va a ser muy complicado. Aquí muchas veces te decimos, es difícil. Sí es difícil, pero tampoco te hagas la idea que todo el tiempo es un infierno. O sea, algo de lo maravilloso del Señor es que tú date cuenta de lo que tienes ahorita. Lo que tienes ahorita es más que suficiente. La verdad es que no estamos sufriendo como en ese tiempo sufrían los discípulos y todos ellos. Literalmente a ellos sí los querían matar. O sea, es como si ahorita vinieran y nos querían matar a nosotros. No estamos sufriendo de esa manera. Claro que es complicado, pero también el Señor nos llena ¿de qué? De su bondad. Dice, toma, te regalo esto. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Aquí estoy. Y sientes su abrazo. Cuando verdaderamente crees en Él. Cuando verdaderamente agradeces su voluntad hecha en tu vida, cualquiera que ésta sea. La voluntad de Dios, ya casi acabamos, la voluntad de Dios evidentemente nos exige. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo mi ejemplo. Yo puedo pararme aquí, ser utilizado por el Señor y darte una palabra. Yo puedo el día de mañana venir y servirle al Señor. Yo puedo cantarle y decirle muchas cosas. Pero si mi corazón no está en lo correcto, pero si yo me estoy quejando de su voluntad, si en mi corazón no hay amor, que en eso se resume toda la ley, no estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve compartir? ¿De qué me sirve cantar y levantar mis manos
si algo que yo he tenido mucho en mi corazón, que es la voluntad de Dios, es el amor. En eso se resume todo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. No estén tristes. Siempre les tengo que decir que no estén tristes. En eso se resume todo. Y no te digo que no vale para nada, pero si tú vienes, por ejemplo, a la iglesia y sales, te la pasas diciéndole groserías a tus papás o a tu mamá, rechazando a las personas, siendo una cara y te volteas y eres otra persona, eres un hipócrita. Esa es la verdad. Somos unos hipócritas. Muchas veces lo somos. Aquel que diga que no, pues es un mentiroso. Entonces, ya me salió un poco. No, la voluntad de Dios nos exige. Mientras estés en esta tierra y vivas en ese cuerpo, tú ya llegaste aquí. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que tú ya llegaste aquí. Entonces, trabaja para Él. Haz trabajo para Él. Y no precisamente se refiere a un servicio o algo así, sino trabaja en tu vida. Da ejemplo del Señor en tu vida. Si tú ya llegaste aquí, qué chido que su voluntad era que llegaras a sus pies. Qué chido que Él te vio entre tantos. Qué padre que tú no te estás perdiendo ahorita allá afuera. Eso es lo chido. Ahorita su voluntad es que tú estés aquí. Esa es su voluntad. Y sí, efectivamente nos exige. Cuando creemos que ya hicimos mucho, no, pues es que ya me he guardado, ya estoy en santidad. Ay, pero sigo envidiando a este cuate. Ay, pero este cuate me carga igual. Pero sigo hablando, murmuración y chisme. Todo el tiempo tienes que equilibrar todo. Cuando crees que ya estás bien en una cosa, no descuides la otra. Así funciona el Señor. Así es el Señor. Él nos pide que seamos, pues, no perfectos, pero que hagamos lo posible, que en ti esté la intención. Esfuérzate por querer agradar solamente al Señor. Vive para Él. Esa es ahora tu voluntad. No, obviamente que su voluntad, pues también es que estudies, que trabajes, lo que sea. Pero principalmente, ¿cuál es? ¿Vivir para quién? Para Él, solamente para Él. A eso ha sido llamado y se los hemos dicho muchas veces. Y por último, dice en 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque es mejor que padezcas haciendo lo bueno. Es mejor sufrir por ser diferente. Es mejor que suframos un poco por hacer lo correcto, que allá afuera no es lo correcto. Es mejor eso. Es mejor sufrir por resistir una tentación que sufrir por pagar las consecuencias de caer en una. Eso es lo mejor. Esa es la elección que debemos de tomar. Es esa y no hay otra. Si hay que padecer, si su voluntad es padecer a causa de hacer el bien, pues hagámoslo entonces. Eso es lo que hay que hacer. Es muy directa y muy contundente la instrucción que el Padre trae hoy a jóvenes de Camino de Viento. Quiere hacer algo especial contigo, te lo he venido diciendo siempre y siempre lo he creído. Y cada vez que pienso en cada uno de ustedes, me da mucha alegría porque el Señor los sostiene. Porque revisas el WhatsApp del grupo y nadie de ustedes se ha ido, sino permanecen. Y es su voluntad. Agradezco que su voluntad este año en Camino de Viento sea formar este grupo excelente, aferrado al Señor. ¿Sabes lo difícil que es que tú llegues donde ya has llegado? ¿Sabes lo complicado que es? Es muy complicado. Dímelo tú si no es complicado. Una vez el Yam nos dijo, no sé, nos dijo que me parece que le estaba yendo peor que cuando no estaba en Cristo. Algo así nos dijiste, ¿no? Y aquí sigue. Y tal vez eso es lo que a muchos nos ha pasado, tal vez. Pero aprendemos a ver que no vamos a encontrar nada fuera de aquí. ¿Me podrían poner una alabanza, por favor?
El Señor siempre, siempre tiene un propósito especial y jamás se equivoca. Y en este aspecto de la voluntad del Señor, este tema, yo tenía el querer en mi corazón de externártelo desde hace tiempo y lo tenía ahí guardado. Y después lo modifiqué, puse a orar para saber qué decirles y lo modifiqué, porque el Señor, cuando te hace vivir una circunstancia, no es para que tú te exaltes o para que digas yo pude o yo lo hice, sino para que des testimonio a otros de su gran poder y su fidelidad. Y yo creo que aquí muchos, solamente se los abro un poquito, yo creo que aquí muchos supieron lo que le pasó a Ale. Y eso fue algo que en mi vida hizo una explosión. Y como te digo, no te lo digo para yo hice, porque yo no hice nada, sino porque el Señor fue el que me permitió resistir. Entonces, cuando pasa una circunstancia en tu vida, no te exaltes tú, sino muéstrale a otros la gloria del Señor y su poder y su fidelidad a través de tu circunstancia. En este caso, creo que ya todos saben, algunos saben que tuvo un accidente que hasta el día de hoy me sigue pegando bien cañón. Y solo el Señor sabe por qué. ¿Y por qué te digo tanto agradece en los momentos difíciles? Porque en esos momentos lo menos que quería salir de mi boca era gracias. En esos momentos, tú acuérdate, quien haya tenido novia o quien tiene novio, cuando conociste a esa persona, en ese momento se te iba el mundo, y lo dejabas todo por esa persona. Y en este caso el Señor me hizo entender muchas cosas. Me dice, ella no es tuya, no te apropies de las personas, no es tuya. Si yo quiero, le digo, vente. Y tú tienes que aceptar las cosas como son. Esa es su voluntad. En el momento en el que vamos en camino al hospital, empiezo a pensar, lleno de angustia, de mi corazón, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué pasa? Y yo no lo entendía en ese momento. Y estábamos relativamente en paz. Todavía me acuerdo, era un domingo temprano. Estábamos ella y yo ahí en el cuarto. Y llegan los resultados. Y pues obviamente con la desesperación pues los revisas. Ignorante porque no sabes interpretar unos resultados como esos. Y nada más leo que dice fractura de T11 por compresión de la columna. Es cuando vi fractura yo, o sea, todavía en mi inocencia, y dije, bueno, creo que podemos con esto. Todo va a estar bien, yo sé que todo va a estar bien. Y todavía en la mañana me dice, tranquilo, porque yo estaba mal, me dice, tranquilo, todo va a estar bien, no creo que sea nada grave. Y llega el doctor, abre y la ve así inclinada. Dice, no, siéntate, acuéstate bien. Y entonces en ese momento, una explosión de angustia aquí, que quería salir corriendo. Ni siquiera había dicho nada. Entonces nos dice, no, pues pasó esto, necesitamos hacer una cirugía. Nos rompió a los dos, pero todavía hasta ese instante podía decir, va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Te has puesto en esa situación? Todo va a estar bien. Quieres ser optimista, pero como que a la vez no puedes. Yo te decía, está bien, sí podemos. Pasa esa tarde y algo que quiero hacer como un paréntesis de la voluntad del Padre tan maravillosa que se los dije una vez, es que te permite conocer personas como ustedes. Y yo sé que aunque muchos no estuvieron en ese hospital, sé que estaban conmigo y sé que estaban con nosotros. Y algo tan maravilloso de la voluntad del Señor es que en esos momentos que estaba tan mal acabado, volteo y se los he dicho y veo a mis amigos, esta familia, llegar y apoyarme. Eso es lo que vas a recibir aquí. La voluntad del Señor te va a permitir conocer gente sin máscara, que te muestre lo que realmente es.
Y ahí estaban representando toda esta familia. Y parecía que todo iba bien, una cirugía, bueno, dije, bueno, una cirugía, ¿qué va a pasar? No hay riesgo. Y ya entramos todos y llegan los dos doctores ya con su cara mal. Y yo dije, a ver, ¿qué van a hacer? Entonces, en primera instancia te dicen, no, ¿sabes qué? Tienes una fractura muy compleja, haz de cuenta que tu hueso se pulverizó, tenemos que entrar por enfrente, vamos a entrar, es una operación de 10 horas, tenemos que colapsar un pulmón, tenemos que trabajar de esa manera, hay riesgos. Y en eso yo escuchaba, y me acuerdo que nada más, cuando empezó a decir eso, ya le empezó a reventar en llanto, y nada más agarré y me senté, y me quedé así, diciendo, ¿en qué momento pasó esto? Y a lo mejor tú te puedes identificar, cuando pasa algo en tu vida, ¿en qué momento pasó esto? Y en ese momento, evidentemente no le puedo decir, gracias Señor, no. Le dicen, de hecho, termina la cirugía, vas a tener que pasar directo a terapia intensiva. Hasta donde yo sé, terapia intensiva es algo complejo. No es lo mismo que recuperación. Entonces era una tras otra. Entonces, en ese momento, lo que sí pensaba, esta es la voluntad del Señor. Lo que sí, que no me pude quejar. No le pude decir, ¿por qué? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué a mí? Simplemente afrontar las circunstancias, afrontar lo que pasó. ¿Por qué a mí? No le pregunté, simplemente así sucedió. Y le dicen, ¿sabes qué? Pues hay un 15 a un 30% de posibilidad de que te quedes sin caminar. Entonces, aunque te digan, hay un 80% de que salga bien, tu mente se fija en ese 15-30%. Entonces, haz de cuenta que en ese momento era una catástrofe. Y es ahí donde te das cuenta de que tienes que valorar todo lo que tienes, que tienes que valorar lo que existe. Es cuando te das cuenta que tienes que volverte más observador de todo lo que hay, de todo lo que está a tu alrededor. Es cuando te tienes que dar cuenta que su voluntad de verdad sí es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando sean las circunstancias así. Para no hacerte lo largo, ya pasó, salió bien, afortunadamente. Le cambiaron el diagnóstico, no fueron una operación de 10 horas, fueron de 4 horas y ya. Va a su casa, entonces sí, llegó la paz a mí. Gracias, Señor, gracias, perdóname por dudar. Entonces ya estaba en paz. Pasa una semana y me manda un mensaje. Y estaba yo en paz. Me van a tener que hospitalizar otra vez. O sea, otro trancazo de, a ver, ahora aquí da gracias. Vas a dar gracias aquí. Ya lo hiciste antes, dalo ahorita. Obviamente no lo hice. Cuando parecía que todo ya iba bien, dicen, me van a tener que hospitalizar. Y todavía le dicen, no te preocupes, va a ser, nada más vamos a abrir y vamos a limpiar porque hay mucho líquido. Entonces yo todavía igual optimista le digo, tranquila, no pasa nada, va a estar así, no va a pasar nada. El mismo cirujano te dijo que nada más va a abrir. Y estamos ahí esperando y llega y dice, hubo un cambio de planes y vamos a tener que hacer la misma cirugía que hicimos. Y otra vez. O sea, de estar mal a estar bien y decir gracias y otra vez mal. Esa es la voluntad del Señor. Así funciona la voluntad del Señor. Así funciona. Es impredecible. Y no la trates de entender. Porque así funciona. Te lo digo para no hacerte el cuento largo. Ahorita está bien. Y eso es lo importante. Está bien. Yo sabía que su voluntad tal vez era que Ale estuviera en silla de ruedas. Tal vez era esa su voluntad. Podía ser esa su voluntad. Podía ser su voluntad que no hubiera aguantado la cirugía. Tal vez esa pudo haber sido. Yo sabía que podía ser de esa manera. Por eso me costó tanto. Por eso sentí una angustia tan estremecedora como jamás lo había sentido. Y posiblemente así alguna vez tú te has sentido. Y hoy te digo, esa es la voluntad del Señor.
Duele, sí, pero esa es la voluntad del Señor. Lloras, sí lloras mucho. Y sientes que se te acaba todo. Y quieres que las cosas, y ruegas porque las cosas sean de otra manera. Pero no van a ser de otra manera. Van a ser conforme a la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Así van a ser. Entonces, el Señor trae un mensaje para ti. Como siempre me gusta decirlo, nos sirve un gran banquete. Un gran banquete. Y te hace digno a ti y a mí de venir a recibir, a comer de ese gran banquete tan chido. Tú decides si lo tomas o lo dejas. La voluntad de Dios está siendo hecha en tu vida. Y tú eres muy especial. Nunca lo olvides. Y eres escogido desde hace mucho tiempo. Toda tu vida ya ha sido predestinada. No vais a desaprovechar eso. Si la voluntad del Señor te lleva a sufrir un poco, pues pelea. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y de verdad aprovecha este instante para hablar verdaderamente con el Señor. No te vayas a dormir. Aprovecha este momento para confesarle al Señor que posiblemente las cosas que han pasado durante tu vida pues no te han agradado. Esa es la verdadera, ese es el verdadero corazón que el Señor necesita. No te quejes, simplemente séle honesto al Padre. Y si algo de su voluntad en tu vida no te ha gustado, puedes externársela, puedes decírselo. Si su voluntad de Dios y la voluntad del Padre ha sido que tal vez tú crezcas sin un padre, sin una figura paterna, y eso no te ha gustado, puedes decírselo al Señor. Puedes decirle que tal vez su voluntad sí ha sido que tu mamá sea de una manera. Dile la verdad y dile que no te gusta eso, pero no te quejes, ya no te sigas quejando. Sigue agradeciendo por todo lo que tú tienes. Acuérdate que la voluntad de Dios es buena y es agradable. Siempre va a ser perfecta. No pierdas la fe. No vayas a perder la fe y la esperanza. No te vayas a quejar. Ya no te vayas a quejar. Yo sé que es difícil crecer sin un padre. Yo sé que es difícil crecer sin una madre. Yo sé que es difícil crecer sintiéndote solo o sola. Yo sé que es complicado. Yo sé que es difícil querer hacer cosas y que no las puedas hacer, que no te permitan hacerlas. Yo sé que es complicado, pero hoy te dice el Señor, esa es mi voluntad, hijito. Hijita mía, esa es mi voluntad. Camina en ella. Y si te cansas, yo te voy a renovar las fuerzas. Y si te pones triste, yo te voy a consolar siempre. Y si sientes que te abandonaron, yo te voy a recoger. Ya no te vuelvas a quejar de la voluntad del Padre. Todo lo que está pasando ahorita, todo lo que pasa ahorita, es creado y es generado por el Señor para tu bien. Es por tu bien. Hoy te dice Leo, es por tu bien, hijito. Es por tu bien, entiéndelo. George, lo que está pasando y lo que va a pasar es por tu bien. Pero yo voy a estar contigo, hijo. Yo voy a estar contigo. Y no te voy a dejar como quizá otras personas lo hicieron. Y hoy te dice Andrés, yo voy a estar contigo. Yo te voy a llenar de fuerza para que sigas peleando la buena batalla de la fe. Hoy nos dice jóvenes de Camino de Viento, yo voy a estar con ustedes.
esta es mi voluntad, es hecha en sus vidas. Acéptenla y sigan peleando. Y si tienes que llorar, pues vas a llorar. Y si te tienes que postrar y decirle al Señor que ya no puedes más, pues te postras y le dices que ya no puedes más. Y si quieres decirle que ya no quieres pelear, pues se lo puedes decir. Le puedes decir que ya no quieres pelear, que ha sido difícil. Le puedes decir que estás cansado. Siempre te va a recoger y siempre te va a ayudar, siempre te va a abrazar. Él es el único que te va a levantar y que te va a dar un amor inagotable, que no te pide nada a cambio. Ya entrégale todo lo que le tengas que entregar al Señor. Entrégale todo. Gracias, Padre, porque a veces no entendemos tu voluntad, a veces no la entendemos, pero te pedimos que nos des la capacidad para aceptar lo que venga, lo que sea que venga, que nos des la fortaleza para pelear, lo que sea que tengamos que pelear, que nos llenes de fuerza para pelear las batallas que tengamos que pelear, que nos extiendas tu mano y jamás nos dejes, que nos permitas estar bajo la sombra de tus alas, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no merecemos tanto, tú nos das mucho. Gracias y perdónanos por quejarnos. Si te la sabes, cántala. Si no te la sabes, solo levanta tus manos y extiéndeselas al Señor.
están, chavos? Ay, perdón. Estuvo bastante fuerte lo que acabamos de escuchar. Y pues no es nada más que la verdad. Y bueno, algo que también es verdad es de que cuando el Señor nos da a veces más de lo que tenemos, no es para hacernos ricos, no es para que